luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto y cantar, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida trae, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Buenas noches a nuestros estimados hermanos
y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy. El Señor les continúe bendiciendo. En esta oportunidad quisiera hacer una pequeña reflexión partiendo del testimonio de un jeque ex musulmán, cuya información encontré en una página que se llama La Voz de los Mártires. Cuenta su testimonio que él perseguía a los convertidos cristianos y quemaba las iglesias cristianas. Un día, cuando terminó de quemar una iglesia, escuchaba a los creyentes que pertenecían a esa congregación, los escuchaba orar y decía que ellos oraban porque Dios perdonara a esas personas que habían quemado la iglesia, que oraban con amor y decía, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y en su testimonio él cuenta que él se admiraba de cómo ellos oraban con amor y por perdón. Si el Islam les enseñaba era a odiar y a perseguir a quienes les hacían daño, a los infieles. Entonces, al pasar el tiempo, él se convierte al cristianismo y empieza por su familia y por los musulmanes cercanos a ser perseguido y amenazado de muerte. Teniendo 9 hijos, pues es bastante difícil. Sin embargo, él ha permanecido fiel, ha permanecido en el Señor y él procura testificar lo más que puede para que los musulmanes lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Y una frase que me dejó impactada de ese testimonio fue, no tengo paz si no testifico. Ese ex musulmán usó esa frase, no tengo paz si no testifico. Entonces, resulta paradójico que nosotros como cristianos, a veces en medio de nuestras comodidades, en medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir, nos cuesta a veces testificar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros o de lo que el Señor es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Recordemos que en los inicios de la iglesia había mucha persecución y sin embargo, mientras más mártires había, mientras más personas eran perseguidas, había más conversiones, porque la gente no entendía cómo habían personas que podían entregar su vida por algo o alguien en quien habían creído. Entonces, hoy en día, a veces nos cuesta como cristianos testificar del amor del Señor, testificar de lo que Cristo ha hecho en mí. No es tanto contar lo que ha hecho en otras personas, sino lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, como iglesia, como individuo, como creyente, ¿qué estamos haciendo para testificar de Jesús? ¿Qué estamos haciendo para atraer a esas personas que no son salvas, que no conocen a Cristo? ¿Estoy invirtiendo mi vida? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál entonces es el propósito de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿A qué nos llamó el Señor? Si nos preguntamos ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a redimir a la humanidad, a entregarse por completo por los que estaban perdidos. Entonces, ¿cuál sería nuestro propósito como iglesia, como cuerpo de Cristo? Si no es entregar nuestras vidas con tal de alcanzar la gran mayoría, lo que más podamos, con tal de alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor, porque hay un gran porcentaje. Hace aproximadamente un año escuché de una cifra de 2.800 millones de personas aproximadamente no han escuchado el Evangelio del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro llamado? Si no es a hablar de Cristo.
Para eso hemos sido salvos, para eso hemos sido convertidos, para eso nos debiéramos estar preparando para cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y recordemos que en la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20 está una cita que muchos conocemos, que la hemos denominado, se ha denominado la Gran Comisión, que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, podemos ver que el Señor nos invita, nos anima y nos manda, nos deja un mandato de ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra de Dios, ir y hacer todo lo posible por alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor, pero no solo predicando y ya, sino buscando la manera de que esa persona llegue a la conversión. Obviamente, el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero ¿nuestro trabajo está siendo suficiente? ¿Está siendo ese trabajo que el Señor espera? Particularmente puedo decir que no, que me falta mucho. Sin embargo, estoy viviendo un tiempo que pudiera decirlo como ese jeque ex musulmán. No tengo paz si no predico. Todos los días me pregunto qué estoy haciendo, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué me trajo hasta aquí? Si no es para cumplir el propósito que Él tiene con mi vida, para cumplir el propósito que tiene con mi familia. Pero más que cualquier otro propósito, lo más importante y lo más valioso para cada individuo, para cada ser humano, es su salvación. Y si de algo sirven nuestras vidas, debiera ser para alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor, que están perdidas, que están pasando situaciones difíciles, y solo en Cristo está la salvación, solo en Él. Entonces, nosotros que le conocemos, tenemos la oportunidad de a cada persona que tengamos cerca, hablarles sin temor, con denuedo, con ánimo, con valor, testificarle lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y es importante, es importantísimo, porque nosotros sabemos qué ha hecho Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto? Entonces, es importante reconocer lo que Pablo también le enseña a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4. Lo voy a leer. Dice desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, Pablo le encarece a Timoteo y le recalca la importancia de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, cuando lo creamos conveniente y cuando no lo creamos conveniente. Es necesario, es imperativo. Este es el tiempo
De hecho, este es el tiempo en que unos versículos después dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se apartarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Este es el tiempo donde la gente quiere oír. La gente quiere oír, pero ¿qué es lo que va a oír? Lo primero que le digan, y lo primero que le digan conforme a lo que la persona desea. Pero nosotros tenemos la palabra de verdad. Nosotros tenemos vida en nuestros labios, porque nosotros predicamos a Cristo y predicamos la verdad, la vida eterna. Entonces, como cristianos, a veces nos hemos dejado tomar los espacios que tenemos que tomar nosotros, los hemos dejado tomar por otras personas o por otras doctrinas que no llevan a la salvación. Quizás prometen paz, prometen libertad, prometen muchas cosas, pero no pueden dar vida eterna. No pueden, porque lo único y la única persona que da vida eterna es Jesucristo, nuestro Salvador. Y la única manera de darlo a conocer es hablando. Pero hay mucha gente que prefiere testificar sin hablar. Está bien, dando buen testimonio, comportándonos como buenos cristianos. Y eso está bien. Pero también es necesario hablar de Jesús, presentarlo a Él, a las personas que están a nuestro alrededor. Muchos cristianos quisieran estar en un púlpito, quisieran estar en grandes escenarios para hablar del Señor. Sin embargo, eso no es necesario. Tenemos tantas personas a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestro vecino del frente, nuestros amigos, compañeros de colegio, compañeros de estudio en la universidad, en los trabajos. De hecho, las personas que van a nuestro lado en el transporte público, a veces de verdad invertimos nuestro tiempo en hablar cosas irrelevantes, pero que no tienen peso eterno, como la palabra de Dios, como Jesucristo, el Señor. Entonces, es necesario tomar conciencia de que el tiempo es corto, el tiempo pasa muy rápido y es necesario hacernos un llamado de atención nosotros mismos y decir qué estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, a cuántas personas ya me he ganado por día. Entonces, lo que les decía, que en mí ya estoy como ese jeque árabe. No tengo paz si no testifico y todos los días me pregunto, Señor, o le pido al Señor, dame la oportunidad de testificar de tu palabra, dame la oportunidad de hablar al que te necesita. Entonces, hay que buscar la manera. Debemos pedirle al Señor sabiduría, entendimiento de su palabra para poder hablar, para poder estar preparados para las preguntas que la gente hace. Porque también eso es bueno, que la gente pregunte por qué creemos en lo que creemos, por qué creemos en Cristo, por qué creemos en su palabra. Entonces es necesario estar preparados para todas esas preguntas que la gente hace, preparados en doctrina y que al hablar podamos tener bases de lo que estamos diciendo, de que lo que decimos es verdad, que lo que decimos es real. Entonces, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y estamos en esos tiempos, como les decía anteriormente, en que la gente quiere escuchar, la gente quiere oír. Pero ¿qué es lo que va a oír? ¿Nos va a escuchar a nosotros o vamos a permitir que escuchen a otras personas? A veces simplemente decimos, ay, pero aquella persona predica esto o habla de esto y habla de esto, y nosotros sabemos que no es verdad lo que están diciendo, pero no tomamos la oportunidad para nosotros también hablar de lo que nosotros sabemos que es vida y que es verdad, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, necesitamos seguir esforzándonos
para cumplir lo que el Señor anhela. ¿Y qué es lo que el Señor anhela? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todo ser humano se convierta, que todo ser humano escuche la palabra de Dios y tome la decisión. Pero entonces nosotros somos ese instrumento que el Señor ha escogido, ese instrumento que el Señor ha llamado para usarnos para su gloria, para su honra, porque ama tanto el Señor a la humanidad que entregó su vida, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿amamos nosotros a las personas que no conocen al Señor? Les amamos de tal manera de que entregamos nuestras vidas por ganarlos, por conquistarlos, por atraerlos al Señor. ¿Qué estamos haciendo? El tiempo es corto. Entonces, es tiempo de que no hagamos distinción de personas, que a todos, hay personas de todos los niveles sociales, si se puede decir así, de todos los niveles educativos. Hay personas que pueden tener dinero o no tenerlo, pero todos necesitan al Señor. Todos necesitan a Cristo. Entonces, necesitamos hablar, abrir nuestros labios con denuedo, con valor y hablar lo que importa, hablar de Cristo, hablar de que Él es un Dios perdonador. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, ayúdame, Él está ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Preparémonos en la palabra de Dios, preparémonos en oración. Hay tanto que hacer, hay tanto por hacer y la iglesia es ese instrumento de Dios. Entonces, como congregación, como iglesia, pidámosle al Señor nuevas fuerzas, pidámosle sabiduría, pidámosle gracia para llegar a esas personas y hablemos la palabra de Dios, palabra sazonada con sal, palabra de gracia, palabra de verdad. Hablemos de lo que el Señor puede hacer en cada una persona que se dispone, que dispone su vida, que dispone su corazón. Entonces, yo les quiero invitar para que vayamos a esas personas que no conocen al Señor, esas personas que tanto lo necesitan. Y de verdad que mi oración es esa, como el ex musulmán. Señor, no nos dejes tranquilos, no nos dejes en paz si no testificamos. Y hagamos ese, es como un ensayo, y decirle al Señor, Señor, permíteme uno, como esa película que quizás muchos han visto, del soldado que le pedía al Señor que le permitiera rescatar uno más. Entonces, esforcémonos simplemente, está en nosotros. Dios nos ha dado la libertad de administrar nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tiempo le estamos dedicando al Señor? A su servicio, no solo a servir en la iglesia, sino afuera, tanta necesidad de comida, de vivienda, de muchas cosas, pero sobre todo la necesidad de salvación. Eso nada más se dice sencillo, salvación, pero es para la eternidad, tiene peso eterno. Entonces, si el día de hoy nos animamos y nos esforzamos y le pedimos al Señor ese denuedo y esa sabiduría para ir por aquellos que lo necesitan, yo oro por mis hermanos, los que nos están viendo, y por esas personas que probablemente van a ver este mensaje ya después. Oro porque el Señor nos dé a todos
ese anhelo, ese deseo, ese no puedo, Señor, no puedo vivir sin testificar. Y que el Señor nos anime y renueve nuestra fuerza, aún a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Que el Señor nos tome de su mano y nos diga, por aquí es, y seguir adelante. Y unos creerán lo que digamos, otros no creerán. Sin embargo, no dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo porque otras personas hablan mucho de otras cosas. Pero nosotros debemos hablar de lo que es real, de Cristo y su palabra, de su salvación y de la paz que solamente Él puede dar, de que Él suple nuestras necesidades, de que Él está con nosotros todos los días, que nos cuida, que nos guarda y que nos lleva de su mano siempre, que nos da fortaleza en medio de las aflicciones, que podamos nosotros cumplir nuestro ministerio, que a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, podamos nosotros decir, Señor, estoy cumpliendo tu propósito. Tú entregaste tu vida por salvar a la humanidad y yo soy un instrumento tuyo para alcanzar a esas personas. Porque así como yo un día fui alcanzado o alcanzada, yo anhelo poder alcanzar a esas personas que no te conocen. Entonces, primero quiero orar por esas personas que hoy dicen, yo me comprometo, yo quiero hacerlo, yo quiero ir, yo quiero hablar, yo quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo quiero testificar de lo que es la salvación, yo quiero testificar sobre la gracia que Dios ha tenido conmigo, la misericordia que Dios ha tenido conmigo, de perdonarme, de salvarme, de darme vida eterna, de cambiar mi vida, de darme otra oportunidad a mí y a mi familia. Entonces, les invito a hacer una pequeña oración. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte esta oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender, de entender, mi Dios, de que estamos en tiempos fuertes, en tiempos complejos, pero que nosotros estamos acá tomando la decisión de ir, de avanzar en tu reino, de ir por aquellos que no te conocen, de aquellos que están perdidos, de aquellos que te necesitan. Y yo quiero ser un instrumento tuyo, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido que pongas gracia en mí, que me des fuerzas, que me des aliento, que me des ánimo para cada persona que se acerque a mí, yo pueda hablarle y testificar. Pon esa gracia, que cuando yo hable, la persona me preste atención y tú a través de mí puedas llegar a su corazón y que el Espíritu Santo le toque, le transforme y esa persona pueda tomar la decisión eterna de seguirte. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. También, si usted no está escuchando hoy por primera vez, si usted está escuchando esta palabra, si usted no es cristiano, también quisiera invitarle a seguir a Cristo, el único que tiene vida eterna, el único que nos ofrece salvación, que nos ofrece estar con nosotros en toda circunstancia. Él que estará con nosotros todos los días, que nos hará una nueva criatura, que sanará nuestras vidas, que transformará nuestro hogar y a nuestra familia. Yo le invito a orar para que Cristo venga a su vida. Señor, tú que lo sabes todo, tú que lo sabes todo, tú que estás aquí, tú que estás a través de estas pantallas, te pido que toques los corazones y las vidas de las personas que no te conocen, para que sea tu Espíritu Santo a través de esta palabra, tocando su ser, su corazón, y que cada uno pueda entender de que tú quieres estar en sus vidas, que tú quieres darles la salvación, que tú quieres darle vida eterna, que tú quieres traer paz en medio de estos tiempos, y que tú lo llenas todo, Señor, y que sin ti
nada podemos hacer. Te doy gracias por cada una de las personas que nos escuchan y que podamos, con tu Espíritu Santo, seguir adelante, avanzando, creciendo, creyendo y siendo fortalecidos en tu palabra. Te bendecimos, Señor. Sigue transformándonos, sigue llenándonos de tu presencia. Ayúdanos a ser reflejo de tu presencia y de tu vida en nuestras vidas, Señor, demostrando lo que tú puedes hacer con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Yeah. No me